Ese canto me puede servir para empezar este sermón. Fíjense, hermanos, que en Cristo tenemos un amigo. Amén. Es decir, que no es un enemigo. Y eso por la reconciliación que encontramos en la obra de Cristo en la cruz. Cayó sobre Cristo toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y la angustia, el sufrimiento de Jesús ese día, cuando clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque sí lo abandonó. Es cuando se convirtió en pecado. Es decir, cayó sobre él y él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos reconciliarnos y ser justificados por la obra que hizo por nosotros. Amén. Vamos a empezar entonces hoy, segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Qué bendición fue esta primera carta, ¿no, hermanos? Lo que aprendimos es que hay eventos, hay tiempos que Dios tiene establecido en la Biblia, cosas que fueron profetizados, que se van a cumplir, pero todavía no se han cumplido. Los estamos esperando, pero me imagino que hemos aprendido que están mucho más cerca de lo que estaban para los tesalonicenses, porque ya ha pasado 2000 años, 2100 años. Y lo que vemos en nuestro mundo nos provoca pensar que la cosa está bien urgente. Esta carta que escribe Pablo, segunda de Tesalonicenses, es algo que escribe porque la primera carta de Pablo había creado más preguntas. Recuerda que él estuvo ahí solamente 3 semanas, 3 días de reposo o 3 sábados, y después lo corrieron. Salió corriendo porque había un tumulto que lo buscaban, entonces se fue. En 3 semanas estableció esta iglesia, imagínate. Tuvieron buena enseñanza, sana doctrina, discipulado como solamente lo podía haber hecho Pablo. Estableció ancianos, estableció ministerios y después ya fuera de ahí se preocupó por ellos. Mandó a Timoteo. Timoteo regresó con preguntas. Esta carta y la primera son respuestas de preguntas que tenían. Y cómo me gusta Pablo en ese sentido, porque como maestro es lo más importante que puede ser, es dar respuestas, contestar preguntas. Y fíjense que es el corazón de Dios y por eso tenemos su palabra, para que no estemos sin estar informados, para que no estemos o no seguimos ignorantes de las cosas de Dios. Otra cosa que está sucediendo en esta iglesia es que una carta o un informe o alguien estaba circulando en la iglesia que supuestamente provenía de Pablo, que el Señor ya había venido y que ya había sido arrebatado la iglesia y que lo que estaban sufriendo eran los juicios del día del Señor. Y esa palabra se puede comparar con la
tribulación, la gran tribulación que encontramos en Apocalipsis. Entonces ellos tenían miedo que habían perdido el rapto y que estaban sufriendo porque estaban en la gran tribulación. Todo porque alguien entró diciendo algo que contradecía lo que había dicho Pablo. Entraron falsos maestros después de que Pablo había salido. Entonces tenemos esas dos cosas que están sucediendo y es, bueno, me imagino natural pensar, bueno, estamos sufriendo porque estamos en ese tiempo de gran tribulación, pero todavía no era tiempo. Todavía el rapto, todavía el día del Señor, la llegada del Anticristo, la apostasía, la segunda venida de Cristo, era algo en el futuro. Y sigue así hoy. Aunque yo creo que nos acercamos más y más al rapto, que es el siguiente evento histórico para la iglesia que va a suceder, en mi opinión. Pero también en la opinión de Pablo, es lo que debe suceder antes de que sucedan otras cosas. Y hay que ponernos en línea. No puedes tomar el segundo paso antes de tomar el primero. Y la tercera tampoco antes de tomar la segunda. Y le doy gracias a Dios que tenemos aquí su palabra para afirmar esto. Le voy a pedir a Eric que ponga el capítulo 2. Estos versículos los vamos a ver en la semana que viene, pero quiero enseñarte estos versículos primero, leyendo lo que vamos a ver hoy, pero después les voy a enseñar el capítulo 2, unos 2, 3 versículos. Bueno, lo hacemos ahorita. Dice, chapter 2, verse 1 and 2. Okay. Ahí está. Dice, y esa es la razón de la carta. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, es una cosa, y nos permite saber que hay otra cosa, o otra ocasión, o otro evento. Ya hablamos de las palabras cuando habla de tiempos y horas. ¿Y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él? La reunión habla del arrebatamiento. La venida habla del día del Señor, el juicio. Son dos cosas diferentes. Él está tratando con esto porque esas son las respuestas de las preguntas que ellos tenían porque estaban confundidos, porque alguien entró y estaba enseñando algo falso. Ya sabes que eso sucede mucho en la iglesia. Por eso debemos estar bien apegados a la palabra, bien instruidos en la palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. En contexto podemos interpretar y llegar a conclusiones. Fuera de contexto, quién sabe lo que pueden decir. El mensaje nunca debe ser menos del hombre que lo está predicando. Es decir, el hombre nunca debe ser más importante que la palabra. Mi deseo es enseñarte lo que dice la palabra y tratar lo mejor que puedo explicártelo. Y ahí te quedas con las conclusiones según la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es importante. Ahora entonces llegamos al versículo 2 y él dice lo siguiente: no se dejen perturbar. ¿Alguien los estaba molestando? Ajá.
ni se alarmen. Estaban alarmados. Porque ¿sabes qué, hermano Rodo? ¿Qué tal si te digo, perdiste el rato? ¿Y sabes por qué estás sufriendo? Porque perdiste el rato. Ya sucedió, no fuiste. El juicio de Dios es lo que estás experimentando. Te vas a quedar así como alarmado. Híjole, lo perdí. Y no nada más para los que estaban vivos, también estaban preocupados por los que ya habían muerto. ¿Recuerda? Primero los muertos, los que han muerto, los llamará. Sonido de trompeta, grito del ángel, y después los que todavía seguimos vivos, en el abrir y cerrar de un ojo, nos reunimos con Él en el aire. Así lo dijo en el primer libro, ¿no? Y entonces dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Si el día del Señor ya ha comenzado, es decir, el día del Señor viene después del rapto. Entonces el rapto ya lo perdieron. ¿Sí me entienden? Pero eso es el sermón de la semana que viene. Solamente les quiero enseñar por qué escribió y nos da contexto de la carta, esta segunda carta, ¿verdad? Y podemos llegar a esta conclusión hasta aquí, que es razonable deducir, entonces, con estos dos versículos, que no estaban en la gran tribulación mencionada en Apocalipsis. No los crean, dice. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que hay ciertas cosas que se tienen que desarrollar y hay ciertos eventos que deben llegar primero, como la apostasía, que está en el versículo 3, el que sigue aquí. Verse 3, Eric. Ahí dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá. ¿Qué día? El día del Señor. ¿Qué día? ¿Qué ocasión? La reunión en el aire. No vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Otro nombre para ese evento es la apostasía. Y, fíjense otra cosa, se dé a conocer el hombre de anarquía o el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de anarquía o el hombre de pecado? El anticristo. Aquel que trae destrucción. Entonces esas cosas no pueden suceder. Más bien el día del Señor ni el rapto, es decir, que el rapto va a prevenir la rebelión y el conocimiento del hombre de pecado. No puede ser revelado mientras que esté en la iglesia, porque la iglesia, lleno del Espíritu Santo, y lo vamos a ver la semana o las semanas que vienen, resiste que venga el anticristo. Tú y yo, llenos del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, abriendo la puerta para que otros vengan, somos los que resistimos, no solos, con el poder del Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado, que hemos recibido, resistimos a este hombre de anarquía. Bueno, regresamos al capítulo 1. Esa es la introducción de la carta. Lo vamos a hacer versículo por versículo. Nosotros, y recuerden hermanos que estoy usando una nueva traducción, se llama la Nueva Traducción Viviente. Lo pueden seguir acá o lo pueden seguir en sus... Cualquier versión que tengan van a ver aquí que es correcto. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, recuerdan que eran los mismos del primer libro. Escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica y a ustedes que pertenecen a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Esos son los saludos de Pablo. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les dé gracia y paz. Y siempre de la manera que Él introduce
una carta, donde sea a Romanos o Gálatas o Efesios, siempre habla de la gracia y la paz que encontramos con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Es decir, que es imposible tomar un paso hacia Dios sin la gracia de Dios, el favor inmerecido. Es imposible tener la paz de Dios sin la gracia de Dios, pero nos hace saber que estamos en paz con Dios. Amén. Estamos en la gracia a través de Cristo con nuestro Padre, y eso es totalmente diferente de que estemos bajo condenación y en la gran tribulación. Porque en ese día, en esos días que nunca han existido y jamás existirán, va a haber paz. No va a haber paz. No va a haber gracia. ¿Te das cuenta que se contradicen los conceptos? Por eso la iglesia siempre vive bajo esta cubierta de gracia y tenemos la paz de Dios, como mencionamos en la canción. Te dije que iba a funcionar, porque somos sus amigos, no sus enemigos. Nos ama, pertenecemos a Él. Amén. No podemos vivir en la condena, porque Romanos 8:1 nos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nadie te puede dar el dedazo y decirte culpable, porque la culpa, la condena que tú y yo merecíamos, cayó sobre Cristo según Isaías 53, que Él tomó todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones cayeron sobre Él. Y cuando dijo Cristo en la cruz, consumado es decir, que pagado por completo la deuda que tuvimos con Él, jamás para que Él venga a decirnos, me debes, porque el pago de Cristo es algo perfecto y completo. Jamás nadie te puede decir culpable porque esa culpa cayó en Él. Qué pena, ¿no? Porque nuestras penas cayeron sobre Él. Estamos libres de eso en la salvación con Cristo. Estoy insistiendo, ¿no, hermanos? En separar esas dos ideas. Fuimos salvos para entrar al reino de luz, salimos del reino de tinieblas. No vivimos en las tinieblas, vivimos en la luz. Fuimos salvos de algo a algo. ¿De qué fuimos salvos? De la condena del pecado. ¿Y a qué fuimos salvos? Para servir y vivir por Él, justificados en Cristo Jesús. Todo esto sirve como una base para lo que vamos a ver. Entonces, dice esto: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Bueno, lo veo de esta manera. Es correcto lo que está diciendo Pablo, dar gracias por ustedes, por esta iglesia. Voy a tomar un momento para nosotros. Estoy hablando con Crosspoint ahorita. Amados hermanos, yo no puedo hacer más que agradecerle a Dios por ustedes, porque son un milagro de Dios, sus vidas. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo? Y después nos hacemos la pregunta, ¿de qué está agradecido? Pues ahí está. No tenemos que inventar lo que es, ahí está. Porque su fe está, ¿qué? Floreciendo. ¿Qué quiere decir eso? Nos está diciendo aquí que está su fe creciendo.
¿Y qué más? Le está dando gracias a Dios por ellos. El amor de unos por otros creciendo. Qué bonito, ¿no? Fe floreciendo, amor creciendo. Eso es lo que debe estar sucediendo en una iglesia. Y por eso le damos gracias a Dios, estamos agradecidos. Dice, es lo que está diciendo Pablo, pero yo lo digo también. Si es cierto para esa iglesia, es cierto para esta iglesia, aunque nos separa 2100 años. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. La misión fue igual para ellos que para nosotros. No cambia porque han pasado 2100 años. Entonces aquí vemos que sigue diciendo, le da gracias a Dios por su fe, porque su fe está floreciendo y el amor de uno por otros creciendo, es decir, que abunda. Claro que sí, porque podemos terminar de derramar el amor de Cristo porque se acabó, no, porque no acaba, porque viene de Él y Él no tiene fin. No es como tomar una Coca-Cola ya que se vacía el vaso o la botella ya no hay. Porque Él dijo que desde adentro que saldrá ríos de agua ¿qué? Viva. Ese río nunca se termina. Entonces, dos cosas en las cuales Pablo está agradecido a Dios por ellos. Fe, porque su fe está floreciendo y el amor de uno por otros creciendo. Versículo 4, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y fidelidad. Es decir, aquí que está orgullosos de ellos y habla de la constancia y la fidelidad. La constancia puede hablarnos de su paciencia, de su perseverancia. Amén. ¿Qué tipo de constancia y fidelidad tienen? Cuando todo va bien, es más impresionante que sigue uno fiel y sigue uno paciente en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo, que están aguantando. Es muy fácil vivir para Cristo cuando todo va bien, pero Él está agradecido con Dios porque esta iglesia está viviendo de una manera de fieldad y pacientes en medio de las persecuciones y las privaciones que están sufriendo. Wow. A mí me gusta mucho esta sección, este versículo y el versículo 3, porque aquí tenemos creo que se puede estoy perdiendo la palabra. Aquí Pablo entrelaza, así se dice, junta tres términos para mostrar que está agradecido con Dios por esta iglesia, y es fe, amor y paciencia. Me gusta llamar estos tres atributos los tricillos de la fe o de la vida cristiana. No sería gemelos porque son dos, ¿no? Tricillos de la vida cristiana. Son miembros, estos tres miembros de la iglesia, y especialmente en lugares difíciles como ellos estaban soportando en el momento. Fíjense también, hermanos, que llegamos a entender que la prueba es necesario para nuestras vidas porque nos enseña la disciplina que produce, ¿qué? Constancia y fidelidad. Si uno pregunta, ¿por qué el Señor me permite pasar por esto? Pues en el caso de esta iglesia, porque habían aceptado el Evangelio.
Solamente por ser cristianos estaban sufriendo. Recuerden que vivían en el mundo griego y romana, donde tenían miles de dioses, para decirlo. Y de repente viene un grupo y dicen que solamente hay uno. Pues por eso fueron perseguidos. Vemos aquí entonces que Pablo sigue diciendo, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Dios puede usar persecución, Dios puede usar dificultades, Dios puede usar problemas, ¿sí? En este caso, para mostrar su justicia. Es decir, que nosotros podemos ser identificados en un mundo que no conoce a Dios por conocer a Dios y ser diferentes. Esa es la evidencia de que somos miembros de su reino. Porque vivimos en un mundo de tinieblas, somos hijos de la luz, de repente somos identificados. De repente salta esa diferencia. ¿No, hermanos? Déjame darle una comparación. Si estamos en un buffet, y hay de todo tipo de comida, ¿no? Comida china, comida italiana, comida americana, hamburguesas y hot dogs. Y también hay comida mexicana. Perdóname, hermanos, pero la comida mexicana se va a sobresaltar, se va a identificar como la mejor entre todos. La prueba o el saborearla, lo identificas. Cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan persecuciones, ¿cómo te comportas? ¿Cómo actúas en medio de eso? Te identifica como cristiano por tu fe, por tu amor y tu constancia. Cuando todo el mundo se está derritiendo, cuando está falleciendo su esperanza, nosotros quedamos bien parados con esperanza y con futuro porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Es lo que le está diciendo. El Señor más bien, según Pablo, usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino. Bueno, no somos dignos de sus reinos en sí solos. Somos dignos de su reino en Cristo. Él es el que nos hace dignos. Amén. Y dice, por el cual sufren. Es el hecho de que seas perseguido y sufras, es prueba, es evidencia de que eres parte del reino. Es como el oro se purifica con el calor del horno. Sale puro. Más bien, nos dice Santiago, ¿no? Nada raro ahí. El cristiano se va a identificar especialmente en tiempos de dificultades. Y Pablo les está diciendo a ellos, ¡bravo! Estoy orgulloso de ustedes, porque sigue creciendo tu fe, sigue aumentando tu amor, y siguen fieles, o más bien, siguen constantes, aún soportando todo aquello. Ahí es cuando de veras tú mismo sabes que eres creyente. Es muy fácil decir que crees en Dios cuando todo va bien. Es otra cosa cuando te llega la noticia de alguna cosa como, no sé, una enfermedad, o que
perder el trabajo o de repente no tienen para pagar la renta, es otra cosa totalmente diferente cuando tienen que enfrentar dificultades. ¿Sigue siendo Dios en esas circunstancias de tu vida? Pues ahí es donde llegas a reconocer o llegas a entender qué tan fuerte es tu fe o no. Pablo está hablando de eso. Y es importante que lleguemos a entender eso. Dice este versículo, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Fíjense lo que Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Yo creo que esto nos está hablando mucho más de lo que estaba experimentando los tesalonicenses. Creo yo que también habla de más ampliamente de la persecución o de la tribulación que llegará un día, y lo que leemos en Apocalipsis capítulos 6 al 19. Es decir, que él dice que Dios usará la persecución para mostrar su justicia. Podemos ver que Dios va a juzgar a los que nos están persiguiendo. Vamos al versículo 6. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes lo persiguen. Eso quiere decir algo, y eso es muy importante. Quiero que reconozcan esto conmigo. Todos van a tener que dar cuentas. ¿Te imaginas un mundo donde un Hitler, después de matar a 6 millones de judíos y cobardemente se suicidó para no tener que enfrentar el juicio, los cortes, después de la guerra Segunda Mundial? ¿Tú crees que ahí murió todo? No. Toda injusticia, toda maldad, todo lo que uno ha hecho, tendrá que darle cuentas a Dios. Es lo que está diciendo esto. Tarde o temprano estarán delante del Señor. No se van a poder esconder. No van a poder mentir. No van a poder tener pretextos o excusas. Todo la verdad saldrá ese día delante del Señor. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Nuestro trabajo es muy importante y el Señor tiene celos para la iglesia. Aguantamos, sufrimos persecución, ¿verdad? Pero Dios un día, y fíjense cómo lo sigue diciendo, versículos 7, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos. Llegará el momento donde vamos a descansar. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos. Es decir, que hay un día de reconciliación en todo sentido, del mal y del bien. Servimos un Dios justo, hermanos. Cualquier corrupción que exista, sea con Trump, sea con Biden, sea en el Senado o sea en la Casa de Representantes, sea el alcalde o sea los que el concilio en la ciudad, todos un día van a tener que estar delante de Dios por lo que hicieron, especialmente injusticia y persecución de la iglesia, especialmente empezando ahí. No termina ahí nada más, porque nosotros nos podemos quejar de, ay, que Trump, o pues ya no está, pero ay, que quién sabe quién, y no saben qué, hermanos, todos van a ser, no, el Señor no le va a preguntar, ¿eres republicano o eres demócrata? No le va a decir, ¿eres
¿mexicano o mexicano o eres gringo? No. Delante de Dios todos tenemos que dar cuentas. Y ahí nos está diciendo, esta condenación me hace pensar en lo que pasó con Abraham cuando los ángeles lo visitaron y le anunciaron el nacimiento de Isaac. Pero ya una vez partieron, ¿recuerdan a dónde iban? A Sodoma. Pero como era amigo de Dios, Abraham le dijo, te vamos a compartir lo que vamos a ir a hacer. Vamos a ir a pronunciar juicio a Sodoma. ¿Te das cuenta? La separación. El amigo de Dios, Dios le declaró, le reveló lo que iba a hacer Dios con Sodoma. De repente hay una separación, hay distinción entre los justos y los no justos. ¿Recuerdan? Aquí nos está diciendo, regresa al 6, hermano. A su justicia, en su justicia, Él estará merecido a quienes lo persiguen. ¿Te das cuenta? La iglesia está cubierta. Los que lo persiguieron tendrán que dar cuentas. Bueno, esto no es algo nuevo. Mira lo que dice, y si quieren poner notas después lo pueden leer. Pero en Génesis 18, 25, Abraham le preguntó a Dios esto en cuanto a los ángeles le habían hablado de la condenación de Sodoma. El amigo de Dios dice esto: seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado. Los dos van a ser destruidos por los malvados, también los justos. Fíjense, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. Eso es Abraham. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? ¿Ves, hermanos, aquí? Dios, de hecho, derramó su ira y su juicio sobre Sodoma. Sabemos. Pero antes de hacerlo, ¿qué hizo con Lot? Lo sacó. Y yo voy a brincar aquí un poco. Y yo le voy a decir que esta es una figura de arrebatar. Porque no es posible que Dios trate al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Y esto nos revela lo que también va a suceder en los últimos días, que primero la iglesia va a ser arrebatada y después viene la tribulación, la condena y la ira de Dios. No vamos a sufrir esa condenación y esa ira porque lo sufrió por nosotros Cristo. Es que sigue insistiendo lo mismo semana por semana, porque aquí está escrito. Y fíjense, después, o antes de derramar el juicio sobre Sodoma, el Señor sacó a Lot y a su familia cuando envió un ángel a tomarlos de la mano y sacarlos de la ciudad. ¿Recuerdan? Bueno, si no recuerdan, Pedro sí lo recordó. Y él refleja sobre eso en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 9. Los que quieren apuntarlo. 2 de Pedro 2, 6 a 9. Tiempo después, versículo 6. Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que les sucederá a la gente que vive sin Dios. Oye, esto va específicamente con el versículo 6, ¿no? Sin embargo, versículo 7. Estamos en 2 de Pedro 2, 6 y 9. No está acá arriba. Yo me quedo con esto para ver la conexión.
Sin embargo, Dios, fíjense lo que dice Pedro, de ese evento con Abraham y los ángeles que iban a condenar a Sodoma. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Rescató y sacó. Fácilmente pudiera usar yo la palabra lo que arrebató. Es el mismo concepto. Pero en vez de verticalmente arrebatado, fue horizontalmente arrebatado. Sacado de ahí. Antes de que llegó, ¿qué? La ira de Dios. Y fíjense lo que dice Pedro. Porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Es que el cristiano no puede aguantar la perversidad. Le duele. Y Dios lo rescató y lo sacó. Dice, como ven, versículo 9, todavía estoy en 2 de Pedro 2, ya al versículo 9. Como ven, el Señor sabe rescatar a las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Entonces, vemos aquí, Dios sacó a Lot y Dios sacará a la iglesia. Porque no es justo que los justos con los malvados sean tratados de la misma manera, según lo que estamos viendo aquí en el versículo 6. Versículo 7 nos dice, y Dios rendirá. Entonces esta parte sí está difícil, hermanos, pero ya vamos a terminar. Es importante reconocer lo que dice la palabra sobre el pecado y los que han rechazado a Cristo. Dios les brindará descanso a ustedes. Es algo diferente el trato con nosotros que con los que están en tinieblas, ¿no? ¿Se entiende esto, no? ¿Se habla? Nos trata diferente que a ellos. En todo sentido de la historia con el hombre, los justos y los injustos. Dios siempre rescata a los suyos. Aún en el diluvio. Diluvio. Gracias. ¿Quién fue arrebatado antes del diluvio? Enoc. ¿Y Noé qué representa? Noé representa a Israel, que va a ir y que va a vivir la tribulación, pero Dios los va a cubrir. Y en los días que venga el Señor, se van a arrepentir nacionalmente, porque Él viene por ellos. Pero ese sufrimiento y esa condena y esa persecución que van a sufrir, los va a poner de rodillas. Dios tiene un plan para ellos. Para eso sirve también la gran tribulación de Apocalipsis, pero no para la iglesia. Y fíjense, Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos, versículo 8, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién son las llamas? ¿A quién traerá juicio? A los que no conocen a Dios. ¿Y saben por qué no conocen? No quieren. No quieren. Como los días de Noé, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. Serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Gracias. ¿Qué y cómo fueron los días de Noé?
lo que estamos viendo aquí. No conocen a Dios, y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Esto está increíble, hermanos, porque nos habla de los que rechazaron la generosa oferta de salvación en Cristo. Recuerda que el Evangelio es un don gratuito de la gracia, pero ay, pobre de los que rechazan este regalo. De eso nos está diciendo. ¡Qué tragedia, hermanos! Porque piensa lo que dice el siguiente versículo, el 9. Nos dice lo siguiente: serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Esto, cuando lo estaba leyendo anoche, tuve que parar. Incliné mi rostro y dije: Señor, por favor, ayúdame como pastor y ayúdanos como iglesia a alcanzar a los que no te conocen todavía. Porque lo que les espera si no te conocen es una tragedia. Porque es eterno. Ahí lo dice, destrucción eterna. Hay un concepto, a ver si me ayudan porque lo busqué en español, pero hay el concepto de lo que se llama annihilation. Annihilation es, ok, te voy a explicar más. Hay aquellos que piensan cuando uno se muere o cuando viene el juicio que eso fue el castigo y ya no viven, ya no existen. ¿No es cierto? Van a seguir viviendo, pero en las tinieblas y en la destrucción eterna. Es decir, por toda la eternidad van a sufrir. Y dice, porque mira, separados para siempre del Señor y su glorioso poder y su presencia. Van a estar alejados para siempre de Dios, con ninguna posibilidad de reconciliarse, porque rechazaron la oportunidad de hacerlo en este mundo. ¿Recuerdan Lázaro? Que decía Abraham que lo podía mirar a una distancia: ay, una gotita de agua, por favor. Oiga, ve a decirle a mis hermanos que no vengan a este lugar terrible. Y dijo: ellos tienen quien les predique. Pero ¿qué hacen? Lo rechazan. Entonces, hermano, no es fácil tener que pasar por estos versículos, pero si vamos a ser fieles a todo el concilio de Dios, tenemos que mencionarlos y explicarlos. Y nos dice, y llegamos a entender que nunca se van a poder acercar a Dios a través de toda la eternidad. Ahí nos dice, el versículo 10, serán, más bien, aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. ¿Te das cuenta de repente cómo cambia el mensaje dependiendo a quién lo estás viviendo? Para aquellos que son su pueblo, ¿qué va a pasar? Recibirá gloria en vez de destrucción. Si no vemos que hay dos distintos lugares, los que viven en Cristo y los que están fuera, no existe otro lugar, otra posición. Esto también nos incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. ¿Cuál es la diferencia? Creer en Él. Creer en Él te rescata. Creer en Él te salva. Creer en Él te cubre. Creer en Él no pasas por condenación, porque Cristo pasó por ahí por ti. Después del versículo 11 ya termina. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que les ayude para que vivan una vida digna de su llamado,
Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Versículo 12. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. Sí es importante cómo vivimos, hermanos. Y serán honrados junto con Él. Ese día cuando venimos con Él, será un día glorioso, pero será un día de honra estar con Él. Todo esto se hace posible. Fíjense cómo termina este capítulo. Y es cierto hoy, como en aquel entonces. Todo esto es posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. No podemos tomar ni un paso sin la gracia. Yo creo que ya lo dejamos ahí, ¿no? Ahí lo dejamos. Que Dios bendiga su palabra y más importante, que la creamos. Amén. Padre Celestial, gracias porque no hay duda de que hay una distinción claramente entendida de lo que es la iglesia y de lo que es los que no han recibido a Cristo Jesús, lo que es el mundo sin ti. Qué privilegio, qué bendición, Señor. Qué rescate, qué salvación nos has regalado, Señor. Todo depende de una decisión que tomamos un día de aceptar o de rechazar a Cristo. Ayúdanos, Señor, nunca rechazarte ni rechazar tu palabra, pero creerla y crecer en nuestro amor y fe como esta iglesia. Esta iglesia que es ejemplo, los tesalonicenses. Queremos ser un ejemplo también, Señor, entendiendo estas cosas, tomando todo esto seriamente, con urgencia. Despiértanos, Señor, para que podamos cumplir con lo que nos has dado como trabajo, como responsabilidad, como iglesia, aquí en Rialto, aquí en el siglo XXI, Señor. Queremos ser ejemplo. Gracias, Señor, porque sabemos que estás obrando aquí en cada uno de nuestros corazones. Que sea para honra y gloria de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Nos vemos, hermanos, el miércoles a las 6:30, primero Dios.